Gala. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Antes de platicarles un poco sobre el tema, primero los quiero felicitar porque sé que la universidad está cumpliendo 80 años y están haciendo estos ejercicios de conferencia. Entonces, felicitarlos a ustedes por eso. Agradecerle al Departamento de Actuaría la invitación. Sé que no todos son actuarios, entonces, si les parece, les voy a hablar un poco sobre... ¿Sí, espacio? Sí, hay espacio. Adelante, adelante. Entonces, antes de entrar, tal vez les voy a empezar a dar un panorama general de algunas decisiones que hemos tomado en la Secretaría de Hacienda, sobre todo con respecto a lo que llamamos un enfoque de finanzas sostenibles o sustentables, ¿no? En español usualmente usamos el término sostenibles. Y al final, si quieren, un poco abordo desde el punto de vista actuarial algunos de los temas que estamos mencionando, ¿no? Digamos, desde hace 4 o 5 años tomamos varias definiciones que tienen una racionalidad de política financiera atrás de ellas. Un poquito si pensamos en los temas de cambio climático, sostenibilidad, biodiversidad, la mayor parte del debate a nivel mundial está centrado en sostenibilidad. Cambio climático usualmente está relacionado, o mejor dicho, sostenibilidad con cambio climático, y el cambio climático está relacionado en su mayoría en las soluciones a política energética. Y estas discusiones nacen preponderantemente en la OCDE, en el G20, que son foros que de alguna manera están dominados por países europeos o economías avanzadas. De México y Latinoamérica tienen distintas características a los países, a las economías emergentes, y una decisión, digamos, una postura que hemos tomado en todos estos foros es que todas las políticas que tienen que ver con cambio climático, si bien tiene importancia la política energética, también tenemos que abordar estos temas desde otras políticas, como la biodiversidad, el cuidado de los manglares, el manejo del agua, y obviamente también trayendo o identificando los efectos cruzados que pueda tener las políticas sociales o las dimensiones sociales. Es una de las primeras decisiones que tomamos en la Secretaría de Hacienda cuando decidimos perseguir un modelo de financiamiento sostenible, era que lo íbamos a hacer desde el punto de vista sostenible, y esto pareciera semánticas, pero es muy importante. Sí, adelante, adelante. Porque cuando hablamos de puramente cambio climático, pareciera que nos encerramos solamente en las discusiones de reducción de emisiones o en las discusiones de no contaminación. Cuando hablamos de sostenibilidad, usualmente convergen dos políticas, que es la política social y la política ambiental. Entonces, esta fue una de las primeras definiciones cuando empezamos a estructurar los bonos sostenibles soberanos, es decir, los bonos que el gobierno mexicano emite en los diferentes mercados internacionales. Decidimos llamarlos bonos sostenibles. Hicimos varios cruces de preguntas, sobre todo con otras contrapartes. Por ejemplo, el Banco Mundial tiene una tesorería que levanta bonos. Por definición, sus bonos son sostenibles, pero habían iniciado primero con una estrategia de emisión de bonos verdes. Cuando les pregunté que por qué se habían movido de lo verde a lo sostenible, literalmente me dijeron porque lo sostenible engloba más la política del Banco Mundial, que tiene que ver con reducción de pobreza, el Share Prosperity, y actualmente están discutiendo un poco si modifican su misión para tratar de incorporar temas más de resiliencia o de sostenibilidad. Entonces, esta fue la primera definición que tomamos. Casi todos los temas que hacemos los abordamos desde el punto de vista sostenible cuando hablamos de estos elementos. La segunda definición tenía que ver con el acceso al financiamiento. Un poco digamos, la brecha de financiamiento actual en el mundo es muy grande para poder cerrar o para poder atacar el cambio climático. Si hacemos, digamos, una comparativa si sumamos los activos que tienen todos los bancos de desarrollo internacionales, como el Banco Mundial, el BID, el de Asia, y además sumamos los fondos que están en el Fondo Verde, como el GCF y el GEF, esto nos da como $500 billones de disponibilidad al año. La brecha de financiamiento, tan solo para cambio climático, es de cerca de $5 trillones. Entonces, la brecha es muy grande y prácticamente no hay recursos disponibles para poder atacar un solo problema, que es el cambio climático, y es un problema global. Si a esto sumamos que algunos países emergentes o de Países Bajos todavía tienen que abordar temas de brechas sociales, llamémosle como la inequidad, el hambre, la exclusión,
la brecha se hace todavía muchísimo más grande. Entonces, la demanda de recursos de un país con las características como México, un país emergente de ingresos medios, es muy alta como para poder descansarla solamente en el presupuesto o en el acceso a estos fondos, grandes fondos internacionales de cambio climático. Entonces, una decisión que tomamos era que el modelo que iba a perseguir México era de movilización de recursos y no de poder acceder a los recursos internacionales. Si accedemos a ellos está bien, pero les voy a contar una anécdota. No me acompañó hoy el equipo de crédito público, pero el equipo de crédito público levanta dinero en los mercados cada semana. Las subastas que usualmente hacemos en los mercados, en el mercado local, es de alrededor de 40,000 millones de pesos en promedio. Un proyecto de cambio climático en México que tenga un valor de 10 millones de dólares, por ejemplo, nos toma hasta 2 años poder transitarlo para poder acceder a los fondos internacionales. Si lo pongo un poquito en términos de costo-beneficio o de tiempo, para mí es mejor meterlo al presupuesto, levanto el dinero en una subasta y lo financiamos sin necesidad de estar tratando de llevar todos los procesos internacionales para acceder a estos fondos. Aún así, 8 millones de dólares para México para el presupuesto mexicano es un monto muy pequeño. Entonces, ¿qué decidimos para cerrar esta brecha? Tendríamos que movilizar recursos de manera proactiva, de manera generando incentivos positivos en el sector financiero. Esto no lo inventó México, no es una idea mexicana, es una idea internacional que solamente pueden ejecutar algunos países que tienen ciertas características. Por ejemplo, que tengan mercados locales desarrollados. México tiene un mercado denominado en pesos. El 80% de nuestras operaciones de financiamiento se hacen en el mercado de pesos. Tenemos mercados desarrollados también como los mercados bursátiles, 2 bolsas de valores, casas de bolsa operando. Tenemos un sistema de afores que captura ahorro de la nación o de los trabajadores y eso lo invierten. Aseguradoras que van haciendo... Alan, por favor. Aseguradoras que tienen que calzar los balances y por lo tanto también tienen un rol de inversionistas institucionales importante. La invitación prácticamente que estamos haciendo... Por acá, ahí hay... la invitación que estamos haciendo es para que nuestros inversionistas institucionales en México empiecen a comprar bonos verdes y empiecen a buscar, digamos, este redireccionamiento hacia bonos temáticos. Entonces, esa fue la segunda definición que tomamos, es vamos a tratar de incentivar que cuando el sector financiero mexicano tome decisiones de financiamiento, en sus decisiones incorpore criterios sostenibles. Y para eso hemos hecho una serie de acciones que les voy a empezar a platicar. En 2019-2020 comenzamos con la primera emisión. Primero desarrollamos un marco de referencia de emisiones soberanas, es decir, las emisiones que hace el gobierno federal, y comenzamos con el mercado europeo. ¿Por qué comenzamos con el mercado europeo? El mercado europeo es el más exigente en términos de criterios ambientales y criterios sostenibles, y un poco testear o probar nuestro marco en Europa generaba una validez sobre el marco de referencia. Cuando elaboramos el marco de referencia nos tomó cerca de 8 meses. Hicimos una visita de inversionistas en Francia, Inglaterra, los países nórdicos, Alemania, que son los que los compran. Sobre todo los nórdicos tienen una vocación más, como le llaman ahora, inversionistas ASG, de ambiente, sociedad y gobernanza. Y presentamos el marco, les pareció bien. Hicimos una primera emisión que estaba programada en febrero del 2020, pero sucedió COVID. Los mercados se dislocaron, todo el mundo se empezó, como se dice ahora, se empezó a paniquear y ya no compraron bonos. Nos tuvimos que esperar hasta septiembre. Pero en septiembre la colocación de bonos inicial, la inaugural, se hizo por 750 millones de euros que compraron inversionistas ASG, ¿no? Inversionistas interesados en el impacto de sus inversiones. A partir de ahí fuimos construyendo varios, como le llamamos, curvas o nodos de referencia en los distintos instrumentos mexicanos. Emitimos 15 años después en Europa. En Estados Unidos emitimos 15 años, si me acuerdo, y de hecho el día de hoy vamos a cerrar una transacción por 30 años, entonces ya tenemos 2 nodos con diferentes referencias en el mercado, y la curva más desarrollada se hizo en el mercado Samurai, en el de yenes. Se hizo una operación multitranche donde colocamos 3, 5, 7, 12 y 20 años de manera simultánea, usando el marco de referencia. Pero con esto lo que generamos ya más bien fue una percepción de que México estaba moviéndose a un modelo de finanzas sostenibles que está respaldado digamos, en la vinculación del presupuesto público hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. De hecho, por eso
el bono que emitimos fue el primer bono ligado a los ODS en el mundo. Probablemente en los siguientes meses Inglaterra va a emitir el primer bono de ellos vinculado a los ODS también. El segundo movimiento que hicimos lo hicimos en el mercado local. Si ven cada semana, Hacienda emite bonos, distintos portafolios de bonos. Los CETES, que son certificados de tesorería, que van de 1 mes hasta 12 meses. Los M-bonos, que son tasa fija, que van de 3 años hasta 30 años. Los UDI-bonos. Y los bondes G, que tienen tasas revisables. Que pagan cupones semestrales casi todos nuestros bonos. Lo que hicimos fue empezar a enverdecer los instrumentos del gobierno mexicano en el mercado local. ¿Cuál era la demanda? Sobre todo inversionistas institucionales como las aseguradoras, que tienen matrices en el extranjero, estaban empezando ya a traer, digamos, sus criterios sustentables al rol de inversión, y no encontraban instrumentos en México que tuvieran estas características. Entonces empezamos a desarrollar lo que fue el Bondes G. El Bondes G ya no me acuerdo cuándo se inauguró, pero creo que fue hace 2 años, y hemos ido, sí, hace 2 años. Y hemos ido haciendo colocaciones trimestrales, y probablemente en 2 meses vamos a salir con el que sería el M-bono, tasa fija, ya con el formato sustentable. Lo que les quiero decir con esto es que empezamos a generar lo que llamamos curvas de rendimiento o curvas de referencia. Los que están estudiando finanzas probablemente ya están familiarizados con cómo se hace el pricing de un bono, y usualmente se utiliza la tasa de rendimiento de más bajo riesgo, que es la del soberano, sería la del gobierno mexicano en el mercado local. A nivel internacional se usa el tesoro norteamericano, el Treasury. Y a partir de ahí se empieza a hacer un sistema de pricing sobre los bonos corporativos. Entonces, entre más baja sea la referencia, más bajo puede ser el financiamiento al que puedan acceder las empresas privadas, ¿no? Los corporativos, ya sea público o privados. Entonces, todo el objetivo de esto es generar una referencia verde o referencia sustentable lo más baja posible. Una vez que hicimos este primer, digamos, salida o saque con los bonos soberanos, lo que empezamos a construir en México fue un sistema de taxonomías que presentamos en la Convención Bancaria de marzo de este año. Y las taxonomías digamos, es como si fuera un diccionario donde establecemos cuáles son los criterios, los umbrales para distintos sectores de la economía, de tal manera que si una empresa quiere emitir bonos en México, que sean temáticos y que persigan un objetivo de sostenibilidad, pueden ir a la taxonomía, revisar que cumplen con los requerimientos de la taxonomía, y entonces pueden decir que su bono o pueden etiquetarlo como sustentable o como verde o como social. Y en ese sentido, lo que estamos buscando precisamente es evitar lo que se conoce como greenwashing o social washing o gender washing, cualquier tipo de lavado que pueda tener nuestros instrumentos en el mercado. La taxonomía tiene cerca de 124 fichas taxonómicas, es una de las más grandes, es una de las más ambiciosas y más grandes a nivel mundial. Para ponerlos en contexto, Colombia emitió taxonomías, creo que entre 50 y 70 fichas, la nuestra es casi el doble, pero además incorpora un criterio social. Y el principal criterio social que incluyen las taxonomías es el de género. México es un país que está rezagado en todos los temas de equidad de género, y nosotros hemos querido utilizar el sector financiero como un sector que permee prácticas hacia el resto de la economía real en el país. Esto significa que cuando un banco empieza a prestar, probablemente va a poder empezar a preguntar si tiene o no un impacto de género. Esto lo hacen los bancos de desarrollo a nivel internacional. Los bancos comerciales lo están comenzando a hacer, sobre todo los que tienen matrices internacionales. Entonces, con las taxonomías vamos a poder calificar cuáles son los instrumentos que son verdes, los instrumentos que son sociales, en distintas ramas, 124 en 6 grandes sectores de la economía, pero de manera transversal podemos también identificar si las actividades económicas tienen o no una contribución en la equidad de género. Entonces, en este sentido es la primera taxonomía que incluye un aspecto social y sobre todo un aspecto de género para poder catalogar los bonos, si son bonos sociales, verdes, y si tienen impacto en este sentido. Por eso hacía mucho énfasis en la sostenibilidad, porque cuando hablamos de sostenibilidad, se habla de política verde, de política de cambio climático, pero también de política social. O sea, hay una tercera definición, y con eso ya voy a empezar a cerrar. Manténganse conmigo todavía unos 5 o 10 minutos más. No voy a hablar mucho, y luego supongo que va a haber preguntas y respuestas. Sí. Entonces, la tercera definición que hemos tomado es un tema de cómo se va a financiar el cambio climático. Voy a hacer una reflexión que hemos venido discutiendo a nivel internacional. Sobre todo México fue muy vocal en esto. Y actualmente creo que ya varios países lo vamos a adoptar y se va a mover, o creemos que va a ser una tendencia.
Si pensamos en el cambio climático, un proyecto que contamina o una acción que contamina en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, va a contaminar a todo el mundo. Y todos nos vamos a ver afectados. Entonces, si contaminamos en México o en la India o en Estados Unidos, todo el mundo se ve afectado. Es un mal global. Pero combatir el cambio climático implica inversiones de infraestructura a nivel global también, y los países tienen distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de capacidades de financiamiento, y también distintos niveles de desarrollo de mercados. Cuando aquellos que trabajan en finanzas, si en algún momento tratan o participan en alguna emisión de bonos, cuando vean toda esta teoría financiera y la lleven a la práctica y hagan el pricing de los bonos, siempre les van a cobrar un riesgo asociado al proyecto, a la empresa o al país. Entonces, un país como México, que es emergente, siempre paga una prima comparado con el instrumento de menor riesgo que es el Tesoro americano. Eso ya se los dije hace rato. Por eso se llama riesgo país. Y el riesgo país, pues es la sobretasa que paga en cualquier economía emergente que tiene acceso a estos mercados. Eso significa que para poder levantar dinero, un país emergente y poder hacer estas inversiones, le va a salir más caro que a una economía avanzada. Y si el mal es global, a los emergentes nos va a costar más. Entonces, esta diferenciación o esta forma de realizar el priceo, como le dicen los financieros, de los instrumentos, nos lleva a que los emergentes tenemos que pagar más recursos, independientemente de ajustes por los insumos en la nación, ¿no? Entonces, esta reflexión se ha hecho, sobre todo cuando pensamos en el multilateralismo de la Banca de Desarrollo Internacional, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID. Porque lo que ellos hacen es que dividen a los países por niveles de ingreso, y el mercado también divide por nivel de riesgo asociado al desarrollo de cada país o su institucionalidad. Eso lo que genera es pagar la prima de riesgo. Está diciendo lo mismo que yo. Copió. Pagamos esta prima de riesgo, y lo que entonces querríamos es que, independientemente del nivel de ingreso o desarrollo del país, cualquier inversión de cambio climático tenga el mismo costo. Y esto en el orden financiero internacional es prácticamente imposible, porque así no funcionan las finanzas internacionales. Pues, ¿qué queremos hacer? Ahí creemos que hay un rol de la banca multilateral, que en lugar de estar prestando, utilizando o dirimiendo a los países o distinguiendo a los países por su nivel de ingresos, lo tiene que prestar por el problema. Eso significa que un proyecto que va a ser para el cambio climático, independientemente se haga en México o en alguna otra región del mundo, tiene que pagar el mismo costo y tiene que ser el más barato. Y esto implica todo un debate a nivel internacional en la forma en la que prestan los bancos internacionales. Tuvimos un acercamiento con el Tesoro de Estados Unidos, les platicamos estas ideas. Coincidió también que la tesorera Yellen estaba haciendo reflexiones muy importantes sobre cómo abordar el cambio climático, y les ha gustado que este enfoque le puede servir tal vez a países con las características de México. No resuelve el problema, pero a países como México, que tiene acceso a mercados, que puede emitir bonos, que tiene un mercado local desarrollado, tal vez le puede servir. Y entonces no estamos pidiendo que nos den dinero, que nos lo regalen, lo que estamos pidiendo es que podamos acceder a una tasa baja siempre y cuando el proyecto es para el cambio climático. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Una vez más voy a hacer referencia a los que estudian finanzas. Vamos a generar como se llaman, vehículos financieros de propósito específico, son como fideicomisos de administración y pago, y lo que queremos meter son enaltecedores de riesgo. Es decir, cuando metes un enaltecedor de riesgo como una garantía, se reduce el riesgo de la pérdida esperada, la tasa baja, la calificación sube, la tasa baja, y entonces podemos acercar el costo del financiamiento, disasociarlo del proyecto y hacerlo tal vez más cercano al costo del costo más bajo que puede tener un gobierno. Entonces, esto es una prueba piloto que queremos hacer, y lo queremos hacer obviamente con algunos proyectos que tienen impacto importante o significativo en cambio climático. Y lo queremos hacer utilizando un sistema de garantías verdes que estamos negociando con MIGA, que es un brazo del Banco Mundial, es uno de los 5 grupos, es uno de los 5 bancos del grupo, que está enfocado precisamente a garantías. Entonces aquí voy a entrar un poquito al tema de auditorías, de actuaría. Y ya con esto cierro. Las garantías lo que va a permitir es hacer lo que llaman los financieros un de-risking del costo, es disasociarlo de los proyectos o del costo intrínseco ya sea del subyacente o del país. Y con esto, si lo logramos hacer, lo podemos replicar en otros elementos del financiamiento en el sector bancario mexicano. Otra idea que además de lo que queremos hacer, por ejemplo, para financiamiento de paneles solares, es
tratar de generar que los bancos puedan proveer lo que estamos llamando ahora una hipoteca verde. La hipoteca verde estaría descansando en la construcción de casas con ciertas características asociadas al cambio climático o al combate, a reducción o eficiencia energética. Y para eso tenemos que tener ya un estándar, ya lo tenemos en México. Entonces ya podemos catalogar qué casas son verdes, qué casas no son verdes. En teoría, una casa que tiene estas características debería de tener un mejor cumplimiento de pago o una menor pérdida esperada hacia el futuro. Y esto se debería de reflejar en la tasa de interés. Entonces, en teoría, lo que podríamos hacer es que con las hipotecas verdes abaratar el costo de las casas en términos de financiamiento, abrir mayor acceso al financiamiento para este tipo de inversiones y lograr tal vez detonar un objetivo que es verde y es social. Y por eso vuelvo a la idea de la sostenibilidad. Lo que estamos tratando de hacer el caso es que las políticas verdes que se persigan en un país o a nivel internacional tienen que también contar con aspectos sociales. De lo contrario, la mayor parte de los países que tienen presiones en el corto plazo, sobre todo sociales, o en el caso de los emergentes o en desarrollo, o de guerras, como en Europa, eventualmente se desvían del objetivo de cambio climático, porque tienen que atender la presión en el corto plazo. Pero es posible, creemos, que tener políticas verdes que sean sociales y políticas sociales que son verdes, y la hipoteca conjunta muy bien estos dos temas. ¿Cómo podemos asegurar el derecho a todos los ciudadanos, a todas las personas a poder acceder a una casa, que esta casa sea verde y que la pueda comprar y que sea barata? Pensamos que el enfoque de hipotecas verdes puede resultar. Y las garantías nos ayudarían a absorber parte del riesgo esperado asociado a la formulación de un proyecto de un portafolio que pueda generarse con créditos hipotecarios. Para esto nos van a servir las taxonomías, para eso nos sirven las referencias con los bonos que hemos estado flotando en los mercados, para eso nos va a servir también el sistema de garantías verdes, y lo que queremos al final de todo esto es que nuestro mercado financiero, bancario, aseguradores, afores, casas de bolsa, mercado de derivados, pues prácticamente se enverdezcan y movilicen recursos utilizando estos criterios. Entonces este es el modelo que estamos desarrollando en México, se los quería platicar, pero sobre todo agradecerles que me permitan contarles esta experiencia. Es una experiencia que creo está llamando la atención de algunos países. Algunos de los criterios que hemos usado ya están siendo adoptados también. Por ejemplo, Francia al inicio era muy renuente en los temas de incorporar la sostenibilidad en las taxonomías. Bueno, ya también Francia está moviéndose a una taxonomía sostenible. Inglaterra pronto va a emitir un bono ligado a los ODS. España ya ha sido muy claro en identificar que efectivamente se tienen que considerar los aspectos sociales cuando se realizan inversiones verdes y no que se excluyen o que tienes que hacer uno u otro, y que es posible aparte conjuntarlos. El Tesoro americano creo que está haciendo un llamado muy fuerte a los multilaterales para adoptar esta visión de sostenibilidad y resiliencia, le están llamando. Resiliencia sobre todo por el efecto de la pandemia que tuvimos en 2020, y prácticamente pensamos que es la forma en la que podemos contribuir a cerrar la brecha de financiamiento. No la vamos a cerrar totalmente, pero ha habido un debate muy fuerte durante los últimos 20, 30 años. Los países en desarrollo o de bajos ingresos le reclaman a los países avanzados que pues ellos ya crecieron, ya contaminaron, establecen ahora estos estándares, y los países en desarrollo no vamos a poder crecer si no podemos hacer ciertas inversiones. Y esto ha generado una discusión entre que si nos deben o no compensar las economías emergentes. Eso tiene todo un debate filosófico atrás. Yo no sé qué piensen, yo pienso que sí, pienso que no, pero digamos, llevamos 30 años en eso, y lo que sí no hemos logrado es juntar los suficientes recursos para combatir el cambio climático. Entonces una posición que tomamos en México fue, pues nos podemos seguir peleando, a ver si nos aventamos otros 30 años y los convencemos, o tratamos de seguirnos peleando, pero al mismo tiempo tratar de movilizar nuestros recursos hacia este tipo de acciones. Y con esto cierro. Hay países que son de ingresos muy bajos, sobre todo si pensamos en países en el continente africano. Hay algunos que tienen muy poco acceso al mercado, desde el COVID casi no han podido regresar a los mercados a emitir deuda, dependen en gran medida del financiamiento multilateral. Entonces ellos tienen menos capacidad de movilizar recursos o tienen una mayor dependencia hacia balances bancarios. Los países emergentes tenemos otra situación, y creemos que lo mejor que podemos hacer es no tratar de acaparar los recursos que pueden utilizar los países de ingresos más bajos. Y en ese sentido, pues es el modelo que les quería compartir el día de hoy.
Atrás de todo esto hay mucho trabajo actuarial, hay corridas financieras, hay calibraciones que se tienen que hacer de pérdida esperada. Un poquito me preguntaban sobre si Hacienda usa o no enfoques actuariales. Los usamos todo el tiempo, sobre todo en la unidad de crédito público, donde hacemos modelaje financiero, estructuración también de proyectos, sobre todo cuando usamos este tipo de vehículos. Pero obviamente el gran rol que tiene también la carrera actuarial tiene que ver mucho con los mercados de seguros y de pensiones y de aseguramiento. Entonces cierro con esto para abrir a preguntas y respuestas, si les parece. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, por la invitación, por poder estar con ustedes y felicidades por los 80 años. Gracias por su exposición y quisiera ver si pasamos a alguna pregunta, algún que tengan. Si no, pues para abrir o quitar un poquito. Bueno, adelante. Sí, yo personalmente soy profesor de antropología social y vengo con un grupo de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de una clase de taller de investigación social. Entonces, una cosa que quería preguntar es, justo pensando en esto, en la investigación más al lado social y no tanto al lado financiero, ¿qué tipo de investigaciones, qué tipos de investigaciones serían útiles en este momento para, bueno, para ayudar a guiar este proyecto o evaluarlo o algo así? Entonces, bueno, un poco, ¿qué es lo que un científico político social, investigador, podría contribuir a este proyecto? Yo creo que todo el enfoque de monitoreo y evaluación, sobre todo de impacto, es importante para poder acompañar este tipo de acciones o de iniciativas. Cuando pensamos en la parte verde, que es la parte más enfocada a cambio climático, pero por ejemplo si se incorpora ahí biodiversidad, el cuidado de manglares, todo esto, usualmente hay métricas muy claras de los umbrales que se tienen que alcanzar, ¿no? Y son también mediciones muy claras. Estamos en cambio climático, es reducción de CO2, o tal vez la masa, como le llaman los biólogos, se me olvidó el nombre, la biomasa que pueda tener el manglar, o etcétera, ¿no? En la parte social es más difícil. En la parte social es algo muy nuevo, no los países no tienen marcos de referencia, sabemos que la pobreza es mala, pero qué tanto nivel de pobreza es como los umbrales que muchos países tienen que discutir, dependiendo de sus características. Entonces creo que hay una gran área de oportunidad en el monitoreo de la parte social. ¿Qué hay en la parte social? Está lo tradicional, que es como la inequidad, la inclusión, ¿no? Por ejemplo, inclusión financiera, la equidad de género. Pero todos estos elementos no tienen umbrales claros y creo que ha estado disasociado de la parte de la política ambiental, la política social. Usualmente, yo trabajé casi 6 años en el Banco Mundial y ellos tienen un marco de salvaguardas sociales y ambientales. Entonces, ¿qué te fuerza a llevar a qué te fuerza a pensar el marco de salvaguardas? Que si yo encuentro un programa o un proyecto social, como el banco ahora quiere un tema de cambio climático, busco la complementariedad de cambio climático. Entonces, en realidad terminas diciendo, bueno, esto es medio verde, y lo pones, ¿no? Y cuando haces algo de cambio climático, te pide que no genere, por ejemplo, desplazamiento de grupos originarios, de pueblos originarios, o que no tenga un efecto de desplazamiento de personas, etcétera. Entonces buscas la complementariedad social. Entonces, un enfoque como de ver qué lo complementa y cómo lo transito. Yo lo que creo es que hay efectos cruzados en los dos. Hay un punto de vista que viene, por ejemplo, desde el punto de vista de equidad, donde dicen que, por ejemplo, las familias de más bajos ingresos son las más expuestas a los efectos de cambio climático porque tienden a asentarse en zonas de riesgo. Ese es un punto de vista. Otro punto de vista puede ser que en realidad si tenemos un enfoque de derechos, tal vez yo tengo que asegurarle una canasta energética de energía limpia a todas las familias para que puedan desarrollarse de manera, no sé, equitativa en una nación. Entonces eso significaría que todos debemos de tener acceso a la energía, pero probablemente esta energía puede ser limpia. Entonces esa implicación ya es social y verde al mismo tiempo. Y por eso decimos un poco que las políticas sociales pueden ser verdes y verdes sociales, pero creo que esta convergencia desde los distintos puntos de vista es una agenda de investigación muy clara. Hay algunos
investigadores franceses que han venido desarrollando esta idea. Lucas Chancel es uno de ellos, creo que escribió un libro que se llama, ¿cómo se llama? Inequalities, Unsustainable Inequalities. Y habla un poco del acceso de los derechos, entonces un punto de vista social que se aborda desde la parte climática. Si pensamos un poco en los puntos de vista que tiene, por ejemplo, Mark Carney, que fue gobernador del Banco Central canadiense y luego inglés, actualmente es el Senior Advisor de la organización de la ONU. Un poco la teoría que está desarrollando es que, derivado de la situación económica en la que estamos, de alta inflación y bajo crecimiento, quizá un impulso de inversión en infraestructura verde es la que nos puede llevar a un nuevo equilibrio económico. Entonces ni siquiera lo está evaluando desde el punto de vista de justicia social o de justicia ambiental, sino de equilibrio económico y de dinamismo, el growth dynamics, ¿no? La dinámica de crecimiento. Y esto eventualmente tiene que trasladarse al bienestar de las personas. De lo contrario, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? No resolvemos la parte social y nos seguimos distrayendo todos los gobiernos porque en el largo plazo los costos del cambio climático no los terminamos de asociar en el valor presente y tenemos la presión por el otro lado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran agenda de investigación. Los que estén interesados en hacer tesis creo que pueden tomar algunos de esas ideas. Creo que además que está sucediendo algo muy importante. Cuando iniciamos todo esto en Hacienda, por ejemplo, las personas que trabajan en la unidad de crédito público están todo el tiempo viendo Bloomberg y viendo los mercados y las curvas y todo esto. Cuando empezamos a hablar de biodiversidad, era un tema que les costaba trabajo entender, pues son personas que están enfocadas a los mercados, tuvieron que aprender todo un nuevo vocabulario y tuvieron que aprender de política social. Alguien que usualmente nunca pensó que en su vida iba a estar viendo política social porque ellos querían estar en la política financiera y estar colocando instrumentos de deuda. Entonces, este tema creo que está llevando a que algunas áreas van a tener que empezar a repensar y adoptar nuevos criterios, y eso creo que es muy enriquecedor. Y solo para cerrar, cuando emitimos estos bonos, estamos obligados a presentar dos informes, un informe de una opinión de un ente externo, esto es como una calificadora, y un informe de impacto y asignación. México tiene un diseño institucional muy claro, tenemos una Coneval que evalúa política pública de largo plazo. Entonces hay que saber encontrar la forma en la que se hace un reporte de impacto, porque ¿qué se evalúa? ¿El impacto del gasto, que el gasto se haya hecho, o el impacto social efectivamente en la política? Entonces hemos tenido que dirimir estos temas dentro de nuestro arreglo institucional, pero creo que vamos a tener muchísima información, bases de datos que nos van a permitir evaluar si somos eficientes o no, si logramos los objetivos o no, si hay que repensarlos o no. Otros países han hecho una apuesta una apuesta diferente. Uruguay y Chile lo que hicieron fue emitir bonos que están ligados al desempeño de las metas. Entonces les van a cobrar más si no las alcanzan, les van a cobrar menos si las alcanzan. Son step ups y step downs. Eso lo decidió Chile y lo decidió Uruguay. Si no las alcanzan, les van a cobrar. Nosotros creemos que hay un sesgo en el diseño de la subasta, porque si ya los inversionistas saben que te pueden penalizar, pues probablemente van a presionar a la subasta, ¿no? Pero no sé si en el futuro quizá alguien quiera pensar en bonos de desempeño ligados a otros tipos de aspectos sociales. Para nosotros pensamos que hace más sentido a nivel corporativo, donde los objetivos están más en control del individuo o de la entidad. En un gobierno son muchas políticas que confluyen en la toma de decisiones, entonces no necesariamente, la mayor parte de los choques a veces son choques externos, no están en tu control, ¿no? Pero no sé si respondí o si tal vez las Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de dialogar con una personalidad. Respecto a la emisión de los bonos al interior y al exterior, ¿qué tanto están ligados a las políticas públicas? Porque por lo que leemos en los periódicos parece que fuera en sentido contrario. No, están ligados, el 60% del presupuesto está ligado a un ODS, a un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, digamos, tiene el marco soberano con el cual nosotros emitimos instrumentos, tiene 3 criterios internacionales y 7 filtros. ¿Cuáles son los criterios internacionales? Son los criterios para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles. Quiere decir que México, independientemente de la administración,
puede emitir bonos sostenibles, verdes o sociales de aquí hacia adelante. Y la mezcla la puede decidir cada administración, tiene esa flexibilidad en nuestro marco. Y esta es una tendencia que no va a cambiar. Nosotros pensamos que va a ser, cada vez hay más inversionistas pidiendo inversiones temáticas o de impacto. Y eso va a generar una restricción en el acceso a la liquidez. Entonces, si no hay, los gobiernos no se mueven en ese sentido y los corporativos en algún momento no van a poder acceder a ciertas bolsas de financiamiento. Pero el presupuesto está casi en su mayoría, 60-68%, dependiendo del año, está vinculado a un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, el proceso de filtrado empieza, digamos, con los filtros legales que tiene la Constitución. Entonces, en México, por ejemplo, la deuda no se puede usar para gasto corriente, se tiene que usar para infraestructura. Entonces, es una regla de oro, está en la Constitución, el que no la siga, auditorías y quién sabe qué más, ¿no? Luego viene una serie de regulaciones en ley de responsabilidad hacendaria. Entonces, ese gasto también se empieza a salir, ¿no? Y luego entramos a una serie de filtros que tienen que ver con que no tenga contribuciones o ¿cómo le llaman? Daño, se me fue la palabra. Que no tenga externalidades, porque no todo el presupuesto puede ser ni verde ni social. Por ejemplo, pensemos en un presupuesto como el de Estados Unidos, donde un tercio casi es relacionado a defensa o guerra, pues eso no es muy sostenible que digamos, ¿no? Si fuéramos Estados Unidos tendríamos que quitar ese tercio. En México quitamos algunas acciones que están muy relacionadas todavía, por ejemplo, con Pemex, ¿no? Esa la quitamos. Entonces eso nos va disminuyendo lo que llamamos los gastos elegibles. Después lo que identificamos son todas las líneas de gobierno, todas las líneas de gasto o presupuestales que tienen ya alineamientos, programas definidos, mediciones, etcétera. Y luego se aplica hasta el final un criterio que se llama geoespacial. Es decir, que podemos hacer un mapeo de ese gasto, si ese gasto está focalizado en los municipios, menos desarrollados de México. Y ese gasto, digamos, lo voy a catalogar así, está mal que lo diga así, pero no se me ocurre otra forma, pero es como el gasto elegible de mayor calidad. Eso suma alrededor de 14,000 millones de dólares al año en nuestro presupuesto. Y eso es lo que soporta la emisión de bonos sostenibles. Entonces, el presupuesto tiene como distintos niveles de, digamos, de vinculación. Escogemos la masa crítica que tiene los más altos estándares y eso nos da margen para hacer las emisiones en los mercados internacionales, sobre todo en el de pesos, que es el más grande. Pero hacemos ese tipo de filtrados y hay varios criterios, son 7. El marco de referencia es público, está en la liga de la página de relación con inversionistas de Hacienda, y si están interesados también se los puedo hacer llegar si quieren. Todos estos documentos son públicos, incluyendo los 2 reportes ya de impacto y asignación. Y luego hay una opinión de terceros. Antes la empresa se llamaba Vigio Eris, la compró ahora Moody's. Ahora las calificadoras están fungiendo también como asesores o revisores de este tipo de marcos soberanos, ¿no? Una diferencia que tiene el esquema de México es que la mayor parte de las emisiones sustentables soberanas se hacen con un enfoque ex post. Es decir, el gobierno dice, voy a hacer una emisión verde o social o sostenible, y ahí luego les cuento en qué me lo gasté. Así es el enfoque y así es el estándar, ¿no? Eso está aceptado como una práctica internacional. México lo que dice es, ya corrí los filtros, este es el gasto, entonces lo catalogo como sostenible, luego vamos al mercado, lo emitimos y luego hacemos tiene 2 puntos de control. Entonces el estándar del marco soberano es todavía más alto que el resto de la práctica internacional en México. Y por eso fue muy reconocido. Ahora, por su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU piensa que puede ser uno de los tantos mecanismos que puede ayudar a contribuir a que los países empiecen a tratar de cumplir con estos objetivos. Nosotros lo hicimos en parte porque estamos comprometidos con la Agenda 2030, pero también porque ya tiene métricas muy claras y por eso es que decidimos no ir por el esquema que usó países como Chile o Uruguay. Nosotros tenemos también métricas ahí y los que están en los mercados saben que este es un tema también de confianza y de reputación, ¿no? Entonces, ya emitimos, hubo cerca de 300 inversionistas internacionales que los han comprado, pero ahora tenemos que ir cumpliendo con los estándares que establecimos en el marco. No, al contrario.
Pues aprovechamos al invitado. No hay pregunta obvia. Les animo a, ¿no? Sí, Mi pregunta es asociada al título de la plática, ¿no? Que dice que no habrá un mundo verde sin pobreza. ¿Cómo está manejado aquí el tema de la pobreza, todo lo que nos has dicho, en las inversiones sociales o en el alineamiento a la ODS? es en el alineamiento, perdón. ¿Cómo lo visualiza? Lo estamos viendo a través del alineamiento de la economía hacia la parte sustentable y en el core de eso es el mercado financiero. Por la razón que les explicaba de la brecha de financiamiento, si no logramos identificar los efectos cruzados o identificar los efectos positivos o negativos que tiene uno sobre otro, seguimos viendo los temas de manera aislada. Y entonces, cuando sucede algo como, por ejemplo, COVID, pues un gobierno la primera decisión que toma es la parte social, ¿no? Entonces, por ejemplo, Europa es diferente porque históricamente tiene un tema geopolítico con la energía. Entonces, a ellos les hace mucho sentido hablar de cambio climático y energía. Digamos, si nos olvidamos un poquito de cambio climático, en realidad el tema es geopolítico. Quieren eliminar la dependencia al gas de Rusia. Entonces, la inversión eólica hace sentido y todo esto, ¿no? No lo estoy queriendo demeritar, tampoco digo que esté mal, les digo que es una situación de Europa. Pero en México y en otros países, que sobre todo no hemos terminado de cerrar nuestras brechas sociales, la necesidad en realidad de estas brechas sociales está en el corto plazo. Y si algo hemos fallado todos los países en el mundo es en incorporar los costos futuros del cambio climático en las decisiones, porque no las visualizamos en el corto plazo. O sea, en algún momento, tal vez en 10 años nos vamos a arrepentir, en 20 años, pero ahorita la presión es en otros temas. Por eso es que y por eso así lo titulamos. De hecho, ese fue como vamos a llamar statement que hicimos en las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Que si no tenemos un enfoque de sostenibilidad que implique que veamos las dos cosas al mismo tiempo y las podamos conjugar y identificar estos efectos, siempre tenemos como una divergencia o una distracción en la inversión. Y sobre todo la que se tiende a no priorizar es la de cambio climático. Tuvimos una reunión, solo para contarles la anécdota, con el próximo presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Él era el CEO de Mastercard. Después es parte del equipo de la vicepresidenta Kamala Harris. Y él se hizo cargo del programa de inversión de cambio climático y social en el Triángulo del Norte, que es los países de Centroamérica. Y el diagnóstico que nos presentó es prácticamente el mismo. Dice, pues cuando hablo con los países de más bajos ingresos, o con los países de ingresos medianos, lo primero que le expresaron es, pues mira, en primera, el cambio climático ni es mi culpa, ¿por qué tengo que pagarlo yo? Yo no tengo dinero y lo que tengo que resolver son mis problemas sociales. Entonces, por eso decimos que no hay un mundo verde con pobreza, porque esa situación, ese mundo en realidad no va a existir, nunca vamos a llegar a eso. Nunca vamos a lograr tener un mundo verde si seguimos teniendo inequidad, porque nos va a distraer de las inversiones. Esa es la tesis que planteamos. Pero creo que está haciendo sentido para poder no distraer las inversiones si logramos conjugar las dos políticas. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Gracias. Entonces, esta cuestión de que tal vez para Europa tiene más sentido el tema energético, ¿significa que países como México y otros países que están en desarrollo no se van a enfocar tanto en, por ejemplo, reducción de emisión de dióxido de carbono con combustibles fósiles, por ejemplo? O sea, ¿eso no es una de nuestras líneas prioritarias? No, yo no creo que vaya a haber una distracción de esa... No sé si entendí bien tu pregunta, porque... Ajá, o sea, por ejemplo, pues varias de las metas de los países suelen ser, ¿no? La reducción de emisión de dióxido de carbono. Sí. Y es, por ejemplo, con energías verdes, ¿no? Digamos, otro tipo de energías, ¿no? Y México, ¿en qué situación está en ese sentido, ¿no? Para México es importante la transición energética y hacer esas inversiones, ¿no? Pero tu pregunta es muy buena porque me permite regresar al debate de los países que contaminaron ya y crecieron mucho y ahora se pueden dar el lujo de tal vez descontaminar o de hacer estas inversiones. Acuérdense, en el protocolo de Kioto, los acuerdos entre los países se dividen entre reducciones voluntarias e involuntarias. Y las reducciones voluntarias las tomaron los países europeos, tratando de generar un mercado de intercambio de emisiones. ¿No se acuerdan? Hace unos 20 años más o menos, bueno, ustedes eran muy jóvenes.
pero se hablaba mucho de los bonos carbono, que era vender tus reducciones de carbono, o Europa decía, podemos contaminar, no se voy a decir un número, 100 millones de toneladas al año, y reparto los permisos para contaminar, y entonces las empresas que quieran contaminar un poquito más, pero que ya no pueden hacer la inversión porque es muy cara, le pueden comprar su permiso a alguien más. Y eso generó un mercado de emisiones. Pero este mercado depende primordialmente de hacer obligatoria la reducción. Actualmente los países avanzados son los que están obligados. Los países que no somos economías avanzadas no estamos obligados. Estamos en la parte voluntaria, entonces hacemos compromisos voluntarios. Pero todo viene en el debate de que los países avanzados dicen, reduce tus emisiones, y los países en desarrollo decimos, pero me vas a inhibir el crecimiento. Y aquí es un poquito, vuelves a lo mismo, ¿no? Si necesito crecer, tengo que contaminar, o tal vez puedo contaminar un poquito y hacerlo social, etcétera, ¿no? Entonces, eso no significa que nos estemos desviando del objetivo, es que el acuerdo del protocolo de Kioto está entre reducciones voluntarias e involuntarias. México ratificó, incrementó su meta en la última COP, la de Egipto, la subió de la voluntaria de 30 a 35, que no recuerdo bien. Y eso implica distintas inversiones. Usualmente, cuando esto nació, todo el debate hace 30 años, vamos, 27 COPs. Es un poco para reflexionar, probablemente las COPs empezaron antes de que ustedes empezaran a estudiar. Y no se ha cambiado mucho. Entonces, en las COPs, digamos, yo recuerdo hace un par de años, todavía al inicio, sobre todo en la COP 15, toda la discusión era, tenemos que hacer paneles solares, eliminar el uso del gas, ¿no? Quitar todos los, ¿cómo se llaman? Los fósiles, y hacer esta transición, eólicos, etc. Después de COVID y sobre todo del problema de la invasión de Rusia a Ucrania, Europa regresó a decir que el gas ya no lo consideraba tan contaminante, ¿no? El impacto de COVID en 2021, sobre todo en el post-COVID 21 y 22, el precio del petróleo llegando a $110 por barril. El día de hoy no encuentras máquinas para poder extraer petróleo porque todo el mundo está extrayendo petróleo porque hay valor. Entonces, este tipo de cosas creo que plantean debates muy interesantes. En el otro extremo hay personas que dicen que todo esto que les acabo de decir se va a oír mal, luego no lo anden contando. Todo lo que acabo de decir es, ¿cómo le llaman? Climate change washing. Porque entonces tal vez la única opción es decrecer. ¿No? Por ahí en Netflix o en alguna aplicación hay un programa, hay un documental que es, ya no me acuerdo cómo se llama, sobre la pesca sostenible, y al final lo que te dice es, no hay pesca sostenible. En realidad, las granjas, la forma en la que pescamos está haciendo un consumo acelerado y afectando los mares, ¿no? Es un compromiso extremo que implicaría no usar aviones, no viajar, no comer, bueno, yo hoy vine aquí en carro, ¿no? No sé cuántos vinieron en coche. Entonces hay como unas decisiones que tenemos que tomar como consumidores, pero cuando lo ponemos así en el extremo, que implicaría decrecer, pues implica generar desempleo, implica tal vez tener mayores niveles de inflación. Y eso es la parte social que no podemos descuidar. Por eso la transición tiene que ser ordenada, planeada y ponderada. Así lo pondría yo. No sé si te confundí más o no, si tal vez dije otras cosas, pero... Bueno, no que te confundí, que yo te enredé ahí con mi respuesta. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? En Zoom, si pueden dejar alguna pregunta en el chat, también lo podemos regresar. Pero, ¿alguna otra? ¿No? Si no, yo también iría cerrando la ronda de preguntas. Como platicamos, la Ibero está impulsando que sus alumnos, ya sea de actuaría, finanzas, economía, ciencia política, pues tengan esta visión financiera, económica, social hacia las cosas, ¿no? A un nivel macro, donde puedan contribuir ellos, es decir, no solo buscando una utilidad per se, sino que buscando un fin social. Por eso es que esta plática, este esfuerzo, en este caso de esta administración del gobierno mexicano, se nos hace muy loable porque es dar un enfoque holístico a la parte de las finanzas sostenibles y el cambio climático. Es decir, tomando en cuenta todos esos factores. Entonces, mi pregunta sería, hacia los alumnos que están presentes, sobre todo a las futuras generaciones, es ¿en qué áreas, en qué sectores de la economía, por ejemplo, nos aconsejó usted, por ejemplo, que pudieran participar para sumarse a estos esfuerzos, donde viene la parte social, la parte climática y la parte del desarrollo financiero económico? Claro. No, yo creo que esta tendencia va a generar distintos niveles de expertise que van a tener que desarrollar las nuevas generaciones.
Les voy a platicar una anécdota. Cuando yo trabajé en Banobras, pues prácticamente me dijeron, ay, tú hazte cargo de la parte verde, ¿no? Por eso, de hecho, empecé a involucrarme en este tema. Yo soy economista de formación, pero en aquel entonces, entre el 2007 y 2012, de hecho, cuando el presidente Calderón era muy activo en la negociación de fondos verdes, el aparato gubernamental no necesariamente veía el valor de este tipo de cosas. De hecho, era como una moda, alguien, manden a Gabriel, ¿no? Y por eso me empecé yo a involucrar en todos estos temas. Después me fui al Banco Mundial, que tiene otro enfoque, más enfocado, más dirigido a estos temas. Cuando regreso ahora a México, México ha cambiado mucho en todo este sentido. No es el mismo México que antes de que yo me fuera al Banco Mundial. Las nuevas generaciones son más conscientes, son más responsables, tienen más compromiso. Ya ha habido un cambio general también, generacional en los jefes, ¿no? Ahora me toca a mí estar en la subsecretaría, ya no tengo a alguien, bueno, nada más el secretario, pero el secretario coincide con esto, entonces no me dice que no a muchas de estas cosas, ¿no? Como sí me pasó antes. Pero esto lo que está sucediendo precisamente es que está rompiendo algunos paradigmas. Antes se pensaba, por ejemplo, que el único responsable del tema ambiental en México debe ser la autoridad ambiental. ¿Quién es? Pues Semarnat. Entonces, y así es el arreglo institucional en algunos países. Cada vez hay más economistas que dicen esto es algo más transversal, o politólogos, o de otro tipo de disciplinas. Entonces, por ejemplo, yo en Hacienda tomamos una decisión de no crear una unidad de finanzas sostenibles, aunque tenemos una unidad ahí en asuntos internacionales. No generamos a alguien que se encargue de eso, porque lo que pensamos es que las decisiones tienen que estar involucradas en todos los funcionarios públicos o funcionarias. Entonces, este es el enfoque transversal. Y eso lo aprendí en el Banco Mundial, no lo inventé yo. En el Banco Mundial se dieron cuenta después de 30, 40 años que si no involucraban al Ministerio de Hacienda o de Finanzas desde el inicio, pues hacían la mejor diseño de política pública y al final Hacienda les decía, pues sí, pero no hay dinero, entonces no se hacía. Entonces dijeron, metámoslos desde el inicio. Eso creo que está cada vez permeando más ese enfoque y creo que las disciplinas ya no van a ser que nos dedicamos nada más a las finanzas o nos dedicamos nada más a la economía o nos dedicamos nada más a la parte social. Creo que las disciplinas van a tener que empezar a ser multidisciplinarias o con ciertos enfoques complementarios para poder tomar decisiones. Entonces es donde empezamos a ver la escasez, por ejemplo, pues de economistas, no ambientales, sino economistas o financieros, como esto que les acabo de decir. En la reunión de DC nos preguntaron, queremos contratar especialistas, pero no los encontramos. Pues es que no los van a encontrar porque apenas se están formando, ¿no? En los países apenas están tomando decisiones, algunos funcionarios están siendo innovadores y apenas se está formando esa expertise. Pero creo que en el futuro probablemente las carreras van a tener este tipo de especialización, no propiamente en lo convencional o tradicional. Entonces lo que les quiero decir es que en Hacienda estamos tomando este modelo, estamos tomando este enfoque. Creo que todas las disciplinas, si lo ven de manera transversal, pueden tener una contribución en este tipo pues de política pública, política financiera inclusive. Algo que me ha, un poquito más en mi experiencia, cuando yo terminé de estudiar quería ser financiero. Entonces nunca pude entrar a un banco, casi siempre, toda mi vida en realidad lo he hecho en el sector público. Y ahora me doy cuenta que del lado público usualmente los funcionarios tienden a pensar que es un tema de bancos, es un tema del sector privado y se necesitan contrapartes especializadas financieras del lado público para tomar decisiones, para medir o definir estructuraciones o este tipo de políticas financieras que pueden tener un impacto en política pública. Entonces creo que es un campo que va a tener mucho crecimiento, hay muchas oportunidades, seguro va a haber muchas oportunidades de generar bases de datos y medir. Son nuevas tendencias, las tendencias no creo que se vayan a romper. Cada vez es más claro, no veo un regreso en este tema. Y México creo que nos estamos moviendo hacia allá. Entonces en Hacienda estaremos muy contentos de tener actuarios, economistas que quieran incursionar en este tipo de enfoques. Y además tenemos otros temas, los temas tradicionales que no hemos podido resolver, como la falta de inclusión, la equidad de género, que también hay que abordarlos desde el punto de vista convencional o de política pública, ¿no? Muy bien. Sí, okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente agradecer y Gracias por la Me regalaría una fotito de sí. nuestra Marista.
Va primera foto. Permítame tantito. Excelente. Otra fotito, por favor. Una, dos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ah, pues,